A continuación vamos a hablar sobre la segunda fase de un compilador, el análisis sintáctico. Iniciemos. Bueno, un poco de recapitulación. Hasta el momento en el curso, ¿qué debemos saber? ¿O qué ya sabemos? Ya sabemos qué es un lenguaje formal y sus elementos, la gramática y el alfabeto. Ya sabemos la diferencia entre un compilador y un intérprete, que uno genera un ejecutable, otro no, uno es más rápido que otro. Esas características ya las sabemos. También sabemos las fases del compilador, análisis léxico, sintáctico, semántico y las demás fases. Cómo funciona el análisis léxico, ya identificamos que es un token, un patrón y un lexema. Las gramáticas ya las sabemos identificar también según la jerarquía de Chomsky. También sabemos las gramáticas regulares, cómo se escriben, para qué nos funcionan, qué reconocen, y también sabemos, eso nos lleva a saber qué es una expresión regular, cuáles son los autómatas que lo resuelven, en este caso los finitos, ya sea deterministas o no deterministas. Ahora bien, a partir de aquí en el curso, ¿qué vamos a aprender? Ahora nos toca aprender sobre las gramáticas libres del contexto. Nos van a servir para resolver problemas, en este caso el análisis sintáctico. Ya vamos a aprender, vamos a saber qué es un árbol de análisis sintáctico, los tipos de analizadores que existen, el ascendente y el descendente, cómo identificarlos. Vamos a saber los tipos de derivación por la izquierda y por la derecha. Vamos a aprender qué es una derivación. Vamos a saber reconocer una gramática ambigua. Entonces, empecemos aprendiendo o reconociendo el analizador sintáctico. ¿Cómo es que funciona? Ya sabíamos o ya hemos estudiado el análisis léxico. Sabíamos de que lo que genera el léxico son tokens. Esos tokens es la entrada del analizador sintáctico. Importante de este dibujo saber que la salida del analizador sintáctico es el árbol de análisis sintáctico. También hace uso de la tabla de símbolos, pero lo importante es que envía el árbol de análisis sintáctico al resto del compilador. El resto del compilador es el que hace uso del árbol de análisis sintáctico. Entonces la entrada son los tokens y las salidas es un árbol de análisis sintáctico que vamos a ver qué es. Entonces sigamos con el estudio de las gramáticas libres del contexto, que son las que van a resolver el análisis sintáctico. Recordando, una gramática pues es un conjunto de símbolos terminales, no terminales, tiene un símbolo inicial y un conjunto de producciones. Como vemos en el ejemplo, aquí hay 5 producciones. Los símbolos no terminales, en este caso solo es la E, pero los terminales está el más, el por, bueno, el asterisco, los símbolos de abrir y cerrar paréntesis, el símbolo menos y un ID. Eso es una gramática. Ahora también se aplica para las gramáticas libres del contexto, pero ¿qué diferencian o cómo se caracterizan las libres del contexto? Pues del lado izquierdo siempre van a llevar un símbolo no terminal, siempre. Ahora del lado derecho puede haber símbolos terminales y no terminales en cualquier combinación, como lo podemos observar acá. Inician con símbolos no terminales, después va un símbolo terminal como el más y después hay un símbolo no terminal como el e también. Entonces, la combinación del lado derecho de la producción va a ser cualquiera. Sin embargo, en el lado izquierdo tiene que haber siempre un símbolo no terminal. Esas son las características de las gramáticas libres del contexto. Recordando también las gramáticas regulares, que eran las que reconocían o nos ayudaban a resolver el análisis léxico. Las regulares siempre iniciaban con un terminal. En este caso, las libres del contexto ya es diferente. Pueden iniciar con un símbolo no terminal. Entonces, esa es la diferencia o cómo vamos a identificar las gramáticas libres del contexto. Ahora bien, un punto importante, ¿qué es derivar? Vamos a encontrar mucho esta palabra de derivación, pero ¿qué realmente es derivar? Derivar es un proceso de reescritura donde yo voy a sustituir a un no terminal por una producción. Recordando, las producciones eran, por ejemplo, como aquí vemos en esta gramática, E más E. Eso es una producción. Entonces, derivar es solo sustituir un no terminal por una producción. ¿Qué tipos de derivación vamos a encontrar? O hay. Existe la derivación por la izquierda y por la derecha. En la derivación por la izquierda siempre se va a elegir el no terminal más a la izquierda de una producción. Y a la derecha es lo contrario, se va a elegir el no terminal más a la derecha de una producción.
A continuación vamos a ver un ejemplo para tenerlo más claro. Bueno, a continuación veamos un ejemplo de la derivación, tanto por la izquierda como por la derecha. Aquí yo tengo mi gramática y tengo la cadena que yo tomaré como ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a empezar a derivar? Yo voy a tener que usar el símbolo de este símbolo para decir que un símbolo no terminal se sustituye por la siguiente producción. Entonces yo voy a primero a decir que lo voy a sustituir por cuál producción. Estando en mi gramática, esta se va a tener que sustituir primero en esta producción. Entonces yo pongo menos Ahora, ¿en cuál producción tendría yo que entrar para seguir con mi cadena? Tendría que ser en la de los paréntesis. Entonces yo sigo con lo que tengo y pongo menos paréntesis. Ahora, ¿en qué producción tengo que entrar? Tengo que entrar en la producción de un más. Entonces traigo lo que ya llevo, más. Y aquí es donde se empieza a ver la derivación. Según la regla, yo tengo que tomar, si estoy derivando por la izquierda, debo de tomar el no terminal, o voy a derivar el no terminal que esté más a la izquierda. De esto, el que está más a la izquierda es este. Entonces yo voy a derivar ese. Voy a seguir aquí abajo por el espacio. Entonces voy a derivar. ¿Esa en qué deriva? En ID. ID puede ser cualquier número o letra. Y después tengo que seguir con lo que ya traía. Entonces ahora pues ya no me queda nada más que derivar esa última Por lo tanto, quedaría así nuestra derivación por la izquierda. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con la derecha? Con la derecha, por ser esa cadena muy la misma, entonces la derivación hasta este punto va a ser la misma. Donde va a variar es en esta producción. Aquí, si se dan cuenta, como estoy derivando por la derecha, debo de buscar el no terminal más a la derecha. Sería este. Entonces, la derivación quedaría así. El ID, pero del lado derecho. Y por último, tendría yo que derivar la última Perdón. Tendría que derivar la última Y así quedaría la, la derivación por la derecha. Si se dan cuenta, solo es de ir viendo o hay que evaluar el símbolo no terminal, el que esté más a la izquierda si fuera la derivación por la izquierda, o el más a la derecha si fuera la derivación por la derecha. Ya sabiendo qué es una derivación y qué tipos de derivaciones existen, la izquierda y la derecha, ahora ya podemos aprender qué es un árbol de análisis sintáctico. Como podemos leer, es una representación gráfica de una derivación que filtra el orden en el que se aplican las producciones. Entonces, veamos un ejemplo de cómo crear un árbol de análisis sintáctico. Después de conocer el significado de un árbol de análisis sintáctico, ahora sí podemos empezar a dibujarlo. Pero antes necesitamos conocer los tipos de analizadores que existen. O aprovechemos a conocer los tres tipos de analizadores que existen. Existen los universales, los descendentes y los ascendentes. Si ustedes leen un poco el libro, les menciona que los universales son ineficientes para la producción de compiladores y les mencionan algunos algoritmos que lo resuelven. Y bien, para la construcción de compiladores se utilizan los descendentes y los ascendentes. Esos son los que vamos a ver en la rama de compiladores en la universidad. Entonces, los descendentes se construyen de la raíz hacia las hojas. Y los ascendentes empezamos a construirlo de las hojas hacia la raíz. Entonces, siguiendo con la gramática y con esta cadena, vamos a construir un árbol descendente. Entonces iniciamos por la raíz, es una esa ¿en qué deriva? Deriva en más Entonces, ¿cómo lo dibujamos? Empezamos aquí un más Ahora bien, como vamos
Estamos derivando también, hacemos la derivación por la izquierda y buscamos el no terminal más a la izquierda y decimos que esa e deriva en id. Ahora bien, la siguiente e, ¿en qué va a derivar? Va a derivar en e por e. E por e. Y esta e deriva en id y esta e deriva en id. Entonces hasta aquí ya construimos nuestro árbol descendente. Ahora, ¿cómo hacemos para el ascendente? Vamos a poner id más id por id. El id es abc, entonces da lo mismo poner id que abc. Ahora bien, este id deriva en e, este también en e, y lo construimos de esta manera. La e deriva en id más id. Esta id deriva en e. Y por último decimos que la e deriva en e por id. Por e por id. Entonces, si nos damos cuenta, en el descendente lo construimos hacia abajo. Por último, derivamos en los nodos hoja al id. En cambio, en el ascendente construimos de abajo hacia arriba. Esta es la diferencia en los tipos de analizadores. Vamos a ver los algoritmos que lo resuelven. Después de conocer qué es una derivación, también después de conocer cómo armar un árbol de análisis sintáctico, surge un concepto muy importante, que es una gramática ambigua. La ambigüedad, pues como el concepto lo dice, es tener dos caminos, no saber cuál elegir. Eso es una gramática ambigua, tener dos árboles de análisis sintáctico y nuestro analizador no saber cuál elegir para seguir el análisis. Entonces, como observamos en el ejemplo, la cadena id más id por id tiene dos árboles de análisis sintáctico y nuestro analizador no podría saber cuál tomar. Entonces, más adelante vamos a ver cómo resolver la ambigüedad. Vamos a ver el concepto también de factorización, también de recursividad. Entonces, por el momento, estos son conceptos muy importantes del análisis sintáctico.